Un cordial saludo, soy Guido Aguila Grados y le doy la bienvenida a una nueva entrega de Tribuna Constitucional. El día de hoy analizaremos uno de los leading case, uno de los casos más emblemáticos de los Estados Unidos, el caso Brown versus Board Education of Topeka. Sean todos bienvenidos. El derecho anglosajón, o también conocido como Common Law, durante los siglos XIX y XX, para el derecho continental en general y el derecho peruano en particular, siempre ha sido algo subsidiario, algo complementario. En general, tenemos algunas ideas empotradas de lo que viene a ser el derecho anglosajón, el hecho de que la idea de que su jurisprudencia está por encima del derecho escrito, lo cual no es tan cierto, o aquella idea de que el derecho norteamericano y el derecho inglés son similares. Tampoco es cierto. Una cosa es el derecho inglés en una monarquía constitucional basada fundamentalmente en la tradición y la costumbre, y otra cosa viene a ser los Estados Unidos, donde hay una justicia no solamente estadual, sino federal, y que ha tenido, como no, una historia totalmente distinta. Sin embargo, ya entrada la segunda década del siglo XXI, el constitucionalismo ya no puede ser ajeno. Ya no pueden hacerse esos tabiques, esas separaciones, y creemos que acá, en Tribuna Constitucional, ha llegado el momento de analizar algunos de los casos más emblemáticos. Como no, el de Marbury versus Madison debe ser el principal de todos, aquel que se dio en 1803, aquel que marca, al menos para esta parte del mundo, el origen del control constitucional, la judicial review, el control difuso, una institución que está fuertemente arraigada hasta nuestros días. Sin embargo, más allá de él, no se conocen otros casos importantes, fundamentales, otros fallos que han hecho historia a través de las decisiones del Supremo Tribunal norteamericano. Por ello, el día de hoy queremos iniciar con uno de los casos que viene a ser el buque insignia, la bandera de lo que es el derecho a la igualdad en ese país. El caso Brown versus Board Education of Topeka. En adelante, Brown versus la Junta Escolar. Efectivamente, el 17 de mayo de 1954, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el caso Brown versus Junta Escolar, determinó que las escuelas públicas segregadas son inconstitucionales. Esto de acá fue el punto de partida de luego una catarata virtuosa de consecución de derechos civiles en los Estados Unidos. El nombre lleva el caso de Brown, que era uno de los 13 padres de familia que en total sumaban 20 hijos, que en la localidad de Topeka, en Kansas, en el medio oeste norteamericano, luchaban por esto que era lograr que aquella segregación, aquella famosa doctrina de iguales pero separados, ¿no? Tranvías para negros, tranvías para blancos, o si era un mismo tranvía, vagones para negros, vagones para blancos, ¿no? Restaurante para negros, restaurante para blancos, barrios para negros, barrios para blancos. Aquellas películas norteamericanas donde podemos ver que en un parque hay una banca donde dice Only White. Todo ello era prácticamente la normalidad. Sin embargo, Oliver Brown, que era uno de los líderes además locales de la Asociación para el Progreso de la Gente de Color en Estados Unidos, va a iniciar esta lucha en el año de 1951 hasta llegar a este fallo que es verdaderamente revolucionario, que a diferencia de muchos de nuestros países que optamos por cambiarlo todo, por borrarlo todo, que optamos por la tabla rasa para todo y que queremos siempre una revolución, en Estados Unidos ha ido esto en evolución. Si bien es cierto, hay un primer antecedente en el año de 1896, el caso Plessy versus Ferguson, donde le fue negado cuando se dijo, oiga, esta segregación que se hace entre negros y blancos en las escuelas viola la Constitución. En ese momento evidentemente no se dio. A pesar de que ya había pasado, ya había transcurrido la guerra civil norteamericana, la guerra de segregación que había hecho cambiar de pensamiento a muchos norteamericanos, pero no a todos, sobre todo en el sur. Hay que tener en cuenta también de que este fallo en 1954, a raíz del caso Plessy versus Ferguson, ya habían pasado 2 guerras mundiales, y sobre todo la segunda donde, si bien es cierto, se había establecido el racismo, una raza superior a otra, había muy poco umbral de espacio para ahora tolerar
que las razas, si bien es cierto eran iguales, tenían que estar separadas y sobre todo en un ámbito tan sensible como el ámbito escolar. Así como en el caso Marbury versus Madison, asoma la figura del juez John Marshall, que fue durante 36 años presidente de la Suprema Corte norteamericana. En este Supremo Tribunal del caso Brown versus Junta Escolar es la figura del juez Edward Warren, aquel que con una gran tranquilidad y ecuanimidad dijo lo siguiente: en conclusión, no cabe que en la educación pública se dé la doctrina de separados pero iguales. Aquí cumplió, como no, un papel importante la 14ª enmienda constitucional. Todos sabemos que la Constitución norteamericana es una constitución más que bicentenaria. También todos conocemos que es una constitución lacónica. Tiene 7 artículos y algunas secciones en cada uno de los artículos, pero que ha sabido tener ese ayornamiento, ha sabido tener esa adecuación al tiempo, y entonces tiene 27 enmiendas constitucionales. Cada una de ellas seguramente responde a una naturaleza y a un momento histórico distinto, aunque las 10 primeras se dieran apenas a 4 años de promulgada la Constitución. Sin embargo, es nuestro criterio, la 14ª enmienda constitucional resulta ser la más importante, la perla más valiosa de la corona constitucional norteamericana, debido a que regula dos instituciones que son fundamentales para el constitucionalismo de todos los tiempos: el debido proceso y, segundo, lo que se aplica acá en el caso Brown versus Junta de Educación, que es el tema referente a la igualdad. Es decir, la cláusula de la igualdad en un país que reunió desde su origen a todas las sangres, a todas las religiones, a todas las razas, en un país donde una de sus ciudades emblemáticas, Nueva York, es llamada la capital del mundo, no puede haber una segregación racial. Y esto, repito, producto de una evolución, producto de un cambio, de una ruta virtuosa, de un progreso que se ha venido dando a través de los años. Algunos creen encontrar en esta sentencia Brown versus Junta Escolar el origen de lo que hemos hablado en la entrega anterior, el estado de cosas inconstitucional, porque si bien es cierto se da en un determinado estado, tiene alcances en general para todos aquellos lugares donde se estaba dando esta segregación, que en aquel entonces era la mayoría del país. Es más, hay un segundo caso 4 años más tarde, una segunda sentencia en el caso Cooper versus Aaron, donde se hace necesario el darle ese carácter vinculante y erga omnes a esta sentencia que determina el fin de la doctrina, iguales pero separados en el ámbito de la educación. Nos permitimos compartir una reflexión de la página web saberderecho.com en su artículo La trastienda y el legado de Brown, que dice así: es que si bien hoy la doctrina de Brown aparece incontestable, los acontecimientos que siguieron al fallo hicieron dudar sobre la posibilidad de implementar la decisión de la Corte. Al año siguiente, en el llamado caso Brown II, la Corte ordenó que la integración debía ser ejecutada con expresa celeridad, pero mantuvo en un punto la prudencia, reconociendo un margen de flexibilidad y evitando exponer su autoridad institucional, ya que delegó su control a las Cortes inferiores. La resistencia a cumplir con la orden adquirió matices más graves en marzo de 1956, cuando un grupo de diputados y senadores del sur, 101 de 126, emitió el llamado Manifiesto Sureño, denunciando a Brown como un claro abuso de los poderes judiciales, y decían que los jueces habían sustituido ideas políticas y personales a la ley establecida. Un caso especialmente desdoroso ocurrió en Virginia, en el condado de Prince Edward, que simplemente cerró sus escuelas públicas para evitar esta integración, hasta que recién la Corte Suprema ordenó su reapertura en 1964. 3 cosas fundamentales para concluir. La primera, que en toda esta historia de Brown versus Junta Escolar se mencionan muchos nombres, pero hay una suerte de un héroe ignorado: McKinley Barnard. Va a ser el líder local de la Asociación Nacional para el Progreso de los Pueblos de Color, quien va a reclutar a Oliver Brown y a los otros padres de familia para esta cruzada, esta lucha que finalmente ha tenido un final feliz. En segundo lugar, que dentro de esa misma Asociación Nacional para el Progreso de los Pueblos de Color, uno de sus principales líderes, ya no en Kansas, sino a nivel nacional, fue Thurgood Marshall. ¿Quién fue Thurgood Marshall? Posteriormente fue el primer afroamericano que llegó a ser miembro del Supremo Tribunal de los Estados Unidos. Y en tercer lugar, algo digno de emular:
Ya para el día de hoy, los protagonistas de todo este leading case están muertos casi en su totalidad. Entonces, cada vez que se cumple una nueva efemérides, se entrevista a los hijos de quienes dirigieron esto, los propios escolares que en ese momento fueron segregados, o algunos abogados o líderes jóvenes de aquel entonces sobrevivientes. Y lo hermoso es que todos coinciden en algo, en que a pesar que su pretensión era muy cuesta arriba, eran conscientes de que se tenía que cambiar el paradigma de igualdad en su país. Todos, sin excepción, confiaban en que la Suprema Corte norteamericana les daría la razón. Algo que debe ser paradigmático en nuestro país. Dios permita que algún día se alcance. Nada más, si les gustó, los invito a compartirlo. Nos vemos en una próxima entrega. Un fuerte abrazo a todos.